Gracias por conectarse, todavía hay algunos entrando. Gracias por tener este momento para formarnos, para enriquecernos mucho con lo que ofrece el webinar. Y pues queremos comenzar primero con una oración y enseguida vamos a presentar aquí a Eugenio y a Memina. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los Llena corazones los corazones de de tus tus fieles, enciende en ellos el fieles. fuego. Envía tu Espíritu, Creador. Y renovarás la luz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Danos dóciles a sus aspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a encomendar también este momento a la Santísima Virgen y a San José. Pues hoy hablamos del matrimonio. Una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues bienvenidos todos. Tenemos pues un webinar muy esperado, porque trata sobre un tema que es de muchísima actualidad, y es el matrimonio, ¿no? El matrimonio como vocación dentro del Regnum Christi. Habemos muchos miembros del Regnum Christi casados, muchos hemos encontrado incluso nuestras parejas en el Regnum Christi, y pues esta es una buena ocasión también para preguntarnos y profundizar un poquito más en lo que significa, etcétera. Les voy a presentar a Eugenio Grandío y a Mercedes de la Torre. Eugenio nació en la Ciudad de México en 1955. Todos sus estudios los ha hecho con la red de colegios, primaria, secundaria, la prepa, ingeniería, maestría en dirección de centros educativos, diplomado en matrimonio y familia en Anáhuac, humanidades y comunicación en el Centro de Estudios Superiores en Roma, máster en transformación educativa en la Francisco de Vitoria de Madrid, España. Se asoció al Regnum Christi hace 50 años, está ahorita justo cumpliendo sus 50 años hace un par de días, y desde 1976 hasta su jubilación trabajó en diversos proyectos educativos de la red en la República Mexicana y en el extranjero, fundando el Cumbres de Torreón, donde estuvo 11 años, y colaborando en la fundación de colegios en el norte de México. Memina nació en Ciudad de México en 1957, estudió en el Colegio Guadalupe y luego comunicación, también en Anáhuac. Tiene diplomado en matrimonio y familia. Durante 22 años desarrolló el programa de tutorías de la Universidad de Anáhuac del Norte. Se asoció al Regnum Christi en 1975 y fue del primer grupo de colaboradoras que trabajó en Chile en 1979 y 1980. Colaboró en la fundación del Cumbres de Torreón y en la capacitación y formación de señoras para el movimiento mientras estuvo en esta ciudad. Posteriormente estuvo en la Ciudad de México. Se casaron en 1982. Tienen 3 hijos. Eugenio trabaja en Tesla y está casado hace 5 años con Miriam Trueba. Marimel, que ahora cuida de José María y está casada con Jaime Orozco. Y Mariana, que tiene a Antonín y Regina y está casado con Antonio Martínez. Todos ellos estudiaron en la red de colegios, fueron colaboradores y son felices abuelos de 3 nietos. Son misioneros permanentes del Regnum Christi desde que se casaron y han trabajado donde les ha pedido el movimiento. Yo quisiera también añadir, antes de que empiecen, que muchas veces damos por hecho cosas que ya están en el movimiento, ya las vemos hechas, vemos colegios, vemos obras, vemos apostolados, y a veces no nos damos cuenta, pues, cómo comenzaron. Todas tuvieron un comienzo, con mucho sacrificio, etcétera, mucho trabajo. Entonces, bueno, algo de esto nos van a platicar aquí Eugenio y Memina. Bienvenidos, muchas gracias. Adelante. Pues buenas tardes, un saludo de parte de Eugenio y mío. Hoy en la mañana tuve encuentro con mi equipo y una de las cosas que platicaba una de mi equipo decía la importancia de que diéramos pues testimonio en un mundo con tanta confusión y con tanto desorden en cuestión de valores, y yo pensaba que eso venía muy al caso con lo que hoy vamos a platicar. Y pues es un testimonio pues, de un matrimonio que no es que seamos perfectos para nada, pero hemos tenido muchos dones de Dios y pues quisiéramos compartirlos, ¿sí? Yo primero habíamos hecho un poco el esquema de platicar un poco de nuestras vocaciones, porque para el matrimonio pues primero somos como personas, ¿no? Para luego compartir y platicar un poco de cómo fue que empezamos.
yo entré al movimiento, al Reino Christi, pues gracias al testimonio de un equipo de amigos, ¿sí? Que entraron al movimiento y llegaban a la casa y platicaban de lo que habían platicado en el encuentro, y que claro que cuando la hermana de uno de ellos, Guada Sánchez, hizo su equipito, pues ahí rápidamente nos quisimos añadir, ¿no? Y al poco tiempo ya entramos al reino, entré yo con un grupito de primas, ¿sí? Y la verdad es que puedo decir que en retrospectiva, vengo de mis ejercicios espirituales, de verdad que vi cómo es el don de que de repente Jesús se aparezca en tu vida, ¿no? Y de tener 17 años y dar una lata terrible, como que empecé a tener ese entusiasmo, el vivir la juventud con mucha ilusión, llena de aventuras, porque pues cuando no hacíamos una actividad económica, hacíamos tal apostolado, íbamos a ver a los viejitos. Entonces, para mí fue un don, por ejemplo, cuando a mí, que yo me portaba regular, de repente quisieran que yo fuera responsable de sí, y fue una emoción muy grande. Y así se fue llenando mi juventud de mucha ilusión, de muchas actividades, de un buen ambiente, porque la verdad es que las amigas que hice desde entonces, que ahora nos decimos las dinos, porque somos como dinosaurias, ¿sí? Siguen siendo mis amigas, llevamos en esto pues unos 38 años, no, 48 de habernos incorporado. Después tuve el enorme don y pues no sé, de empezar, de ser testigo de la fundación en Chile como colaboradora, que en el tiempo que nos fuimos Ángeles y yo, pues no eran ni colaboradoras, eran dos locas que fueron a ayudar, y ya luego eso se fue institucionalizando y ordenando mucho más, porque nosotros, me acuerdo que cogimos la maleta y hasta los vestidos largos nos llevamos porque no sabíamos ni a qué íbamos. Nos tocó ahí en la época de Pinochet, pero en lugar de hacer grandes amigas, hicimos familia allá, ¿no? Me acuerdo de un día que fuimos a un retiro, que íbamos nosotras dos encargadas del retiro, y las monjitas del convento como que tenían miedo de dónde habíamos salido, ¿no? Y me acuerdo perfecto que iban en la fila para comulgar, y el evangelio había sido, pues, quien deje su casa tendrá varias casas, varias familias, ¿no? Después, pues ya regresando de Chile, pues ya conocí a Eugenio, y ahora les platicará él su parte, ¿no? Mi mujer es muy caritativa y dice que regresando de Chile conoció a Eugenio, pero eso es una absoluta y total mentira. Es verdad. Sí, me equivoqué. porque realmente nos habíamos conocido, creo que fueron como 3 años antes. Fuimos novios durante un mes y después de un mes cortamos. Y luego, pues, nos entró a los dos la locura de volver a salir después de esta primera experiencia romántica de un mes. Bueno, Memina comentaba, y el tema de la plática es la vocación matrimonial dentro del Reino Christi. Y pues como ella comentaba, para poder tener una vocación matrimonial dentro del Reino Christi, pues primero tienes que tener una vocación individual al Reino Christi. Y tenemos que entender por vocación lo que en el vocablo latino, del vocablo latino que proviene de vocare, que es llamado. Y el llamado es un llamado de Dios. Yo, a la hora que estábamos pensando y que estábamos preparando la plática, pues empecé a pensar en los llamados de Dios. Y en nuestro caso, como creo que puede ser el caso de la mayoría, pues el primer llamado viene desde el bautismo, que es un misterio que Dios, en su infinita misericordia, haya pensado en nosotros, pues desde ese momento, desde el momento que nacimos y que después fuéramos bautizados para ser católicos, porque en el momento que nos bautizamos, empezamos a ser hijos de Dios. Ya no somos un ser humano ordinario, sino que adquirimos esta jerarquía de ser hijos de Dios. Y después es Dios tan bueno que, pues, que nos quiso poner en una familia católica, nos quiso poner en un colegio católico y luego darnos los dones de los sacramentos, la primera comunión, la confirmación. Y creo que definitivamente pues tenemos que empezar por ahí. Dios nos ha querido tanto, nos ha amado tanto, que nos ha querido dar estos dones que a muchas personas pues no tienen esta oportunidad. Seguramente en la vida tienen estas posibilidades de encontrarse con Dios, pero los que hemos sido bautizados, los que hemos tenido los sacramentos, pues tenemos
estas ayudas especiales que Dios ha querido darnos. Yo estuve en el Cumbres, y en el Cumbres estaba yo ya en tercero de prepa, más o menos me portaba bien, era bueno en los estudios, veía yo a algunos de mis compañeros que eran un poquito desastrosos, con cosas pues, que se les pasaba la mano, pero bueno, gracias a la educación que me dieron en mi casa, pues creo que más o menos me mantenía bien, pero con una vida bastante estable, ¿no? Sin preocuparme demasiado por demasiadas cosas. Y fue cuando ya estaba yo terminando la preparatoria, que el padre Blázquez, que para nosotros ha sido un don de Dios también, el padre Blázquez me invitó a un retiro, y en aquellos tiempos la cosa era medio misteriosa, te invitaban a un retiro, pero no sabías ni para qué, ni de qué se trataba. Y pues resulta que me fui a ese retiro, y justamente el 4 de marzo del 73, o sea, hace 50 años ¿con cuántos? Con 10 días, más o menos. Exactamente, 50 años con 10 días, me incorporé al Reino Christi. Ahorita me llamó la atención en la presentación de Andrés, pues que él ya habla de que nos asociamos al Reino Christi. Y la verdad, en nuestros tiempos no nos asociábamos al Reino Christi, nos incorporábamos al Reino Christi. Y creo que, pues para mí el término tenía su valor, porque es diferente incorporarte que asociarte. Asociarte, pues eres socio. Incorporarte es que eres parte más intensa y más más completa de eso. Entonces entré al Reino Christi en el 1973, y la verdad, también como decía Memina, pues fue mucho por el testimonio. Yo estaba terminando prepa, pero yo veía algunos gentes en la universidad y ya algunos de mis compañeros también en la prepa que estaban en el movimiento, que eran diferentes y se les notaba. Y creo que esa es la vocación del miembro del Reino Christi, que seamos testigos de Jesucristo y testigos del amor de Dios. Y ya me incorporé al reino, y ahí tuve la oportunidad de conocer también a los que estaban en el reino, los universitarios, que la verdad había gente verdaderamente impresionante. Muchos de ellos después se hicieron consagrados, se hicieron religiosos. El padre Robles Gil, que llegó a ser director general y fue director general hasta hace poquitos años, Florencio Sánchez, gente verdaderamente impresionante con el testimonio que daban de cómo vivían su cristianismo. Para mí, lo más importante del Reino Christi es las oportunidades que nos ha dado de crecer en nuestra espiritualidad, de mejorar y de crecer también en nuestra formación cristiana, de poder trabajar en el apostolado y poder pertenecer a las diferentes secciones y equipos de Reino Christi que siempre te dan este sentido de pertenencia, y como decía Memina también, que te cobijan para que puedas tener un ambiente que te proteja con todo lo que pasa alrededor en nuestro mundo, que sabemos que los ambientes y la cultura pues no es precisamente cristiano. Entonces hoy, más que nunca, creo que es necesario que podamos pertenecer a este tipo de grupos que nos ayuden a vivir nuestra fe y a vivir más cerca de Jesucristo. Y dentro de este tema de la vocación, pues sí, yo sí descubrí en el movimiento, en el Reino Christi, este llamado para estar más cerca de Dios, y que era lo que Dios quería para mí, para mi vida. Creo que esto fue una inquietud que también compartía con Memina, y como les decía yo ahora, pues fuimos novios, primero en el 76, ahorita que Memina hablaba de Pinochet, yo decía, híjole, pues para conocer a Pinochet necesitas tener 40 años o más, y a lo mejor muchos de los que están aquí, pues no están en ese rango. Pero bueno, pues es lo que nos tocó vivir a nosotros desde hace tanto tiempo. Evidentemente, en este llamado, yo terminando la prepa, sí en un momento sentí el llamado a poder ser religioso, sacerdote, pero después de asistir a 2 fines de semana vocacionales, pues me di cuenta de que no era lo que Dios quería para mí, y que lo que Dios quería para mí tampoco era la vida consagrada, pero sí encontraba una vía, un camino en el movimiento para poder vivir mi vocación cristiana en el matrimonio. Y creo que Dios en este sentido ha sido tan bueno que pues también me dio esta oportunidad de que cuando Memina decidió irse a Chile a dar años, que en aquel tiempo no eran colaboradoras, como ella decía, sino simplemente iban a dar un año, y fue el primer experimento. Memina, junto con otras 2 niñas, fueron las primeras colaboradoras del Reino Christi. Pues yo dije a esta niña, pues, ¿qué le pasa, no? Que está medio loca, que se va a ir a dar un año y va a dejar a sus papás o qué. Y yo dije, pues a mí es un poco lo que me gusta, lo que me llama la atención. Y entonces volví a invitarla para que nos fuéramos al cine, y después de 5 o 6 negativas, ya por fin me dijo que sí.
me agarró la mano en el cine, aunque ella dice que no. Ay, Y, eso sí no me acuerdo. Yo eso sí no me acuerdo. y bueno, mantuvimos una correspondencia primero desde Chile a México y luego desde Chile a Roma, porque yo me fui, por invitación del fundador, me fui a estudiar allá un programa de comunicación social y de liderazgo con otros 3 seglares. Y pues fue también una cosa que enriqueció muchísimo nuestra relación y nuestra visión para nuestra vocación en el movimiento. Bueno, y luego nos escribíamos, que yo creo que los que son jóvenes se han de reír porque pues ahora te mandas WhatsApp y todo, pero nosotros escribíamos una carta y de aquí a que se regresaba y contestaba, pues se traspapelaba todo, ¿no? Pero realmente fue muy emocionante porque los dos estábamos compartiendo como mucho la ilusión de ayudar a la iglesia, de estar pues cerca de Dios, etcétera, ¿no? Ahora no crean que éramos así de muy santos, ¿sí? Ni muy aburridos. La verdad es que nos divertíamos bastante y pues a veces metía uno la pata en algunas cosas, pero bueno, pues ahí estábamos echándole ganas, ¿no? Entonces cuando regresamos de Chile y él de Roma, fue que dijimos que nos íbamos a volver a conocer y esperarnos para hacernos novios y pensar bien las cosas. Y entonces lo pensamos 2 días y a los 2 días nos hicimos novios, ¿no? Y duramos 2 años y ya decidimos pues, que lo mejor era el matrimonio, que, que nos casáramos. Y entonces una de las cosas que a mí sí me tenía muy clara era que yo decía, pues la verdad es que salías con diferentes gentes, buenas gentes o no tan buenas, y decías, yo tengo muy claro que si no me caso con alguien con el que pueda compartir estos ideales, me va a costar muchísimo trabajo, ¿sí? No quiere decir que haya gente que no esté en el movimiento o en la iglesia, que no sea maravillosa persona, pero yo decía, tengo que compartir algo que a mí me gusta mucho con la persona con la que yo busque, no solo por la cuestión de estar en el mismo movimiento ni nada, sino porque eso te ayuda por el ambiente y todo, sino por la cuestión de la vivencia de los valores, de cómo piensas formar una familia, de cómo piensas educar a tus hijos. Y no con esto quiero decir que no haya parejas que tengan diferentes movimientos o diferentes inquietudes o diferentes vocaciones que no puedan coincidir mientras los valores fundamentales que sea un amor a Dios, un amor a la familia, un buscar pues compartir las cosas fundamentales, porque la verdad es que la relación, nosotros vamos a cumplir, no, ya cumplimos 40 años de casados, y la verdad es que hay momentos muy difíciles, tanto de cosas de fuera como de cosas de dentro. Entonces, si no compartes lo fundamental, pues es muy difícil. Y yo me acuerdo que a mí me invitaron las consagradas a irme de retiro con ellas, a mí y a otra amiga, ¿no? A Rosario. Y ahí vi clarísimo que Dios me había hecho para casarme y para casarme con Él, mientras pasaba el tiempo y lo que quisiera. Y la verdad es que eso me ha ayudado mucho a buscar esa certeza de haberlo visto un día muy claro, porque cuando a veces las cosas no van tan bien, pues dices, acuérdate que un día lo viste claro y pues nunca nadie te prometió que fuera a ser fácil ni vivir el matrimonio, ni vivir la familia, ni tratar de vivir una familia con los valores y pues, con Cristo en medio, ¿sí? Y en esto que comenta Memina, pues ella se incorporó en el 74, yo en el 73, y a partir del 75, 76, nuestros directores espirituales nos empezaron a platicar pues, de que había unas posibilidades de mayor entrega con una vivencia pues más, pues tratar de hacer una vivencia más frecuente y más profunda de los sacramentos y de la vida de oración. Y tanto ella como yo, pues individualmente, porque ahí nunca nos pusimos de acuerdo, pues encontramos en esto un camino para tratar de acercarnos más a Dios y de vivir mejor nuestra vocación al Reino Christi. Yo entré a trabajar a los colegios legionarios, entré a lo que era la secundaria del Cumbres, desde 1976, a la mitad de mi carrera de ingeniería, pero pues Dios también se las ingenió para hacerme ver que mi camino no iba a ser tanto como ingeniero, sino como educador. Y estuve yo trabajando en el Cumbres desde el 76
Y en 1982 fue cuando nos casamos. Y como ella comentaba, fue justo en 1980 cuando ella estaba en Chile y yo en Roma. Y yo me di cuenta, o sea, Dios me hizo que me diera cuenta de que la persona con la que me tenía que casar era con ella por una carta que ella mandó desde Chile hasta Roma, y en la que decía esto que ella platicaba, que su vida la veía en función de entregarse a Dios y de servirle en el movimiento. Y yo cuando leí esa carta en Roma fue cuando me di cuenta y dije, pues esta es la niña con la que yo me tengo que casar, porque compartimos lo que queremos hacer durante nuestra vida. Nos casamos en 1982, nuestros hijos llegaron, Eugenio en 1984 y, y Marimel en 1986, y Memina se fue embarazada, ¿sí? Cuando nos pidieron que nos fuéramos a Torreón, a la fundación del colegio. Entonces llegamos a Torreón en 1987 con dos chiquititos, uno de 3 años, la otra de 2, y Mariana en la panza. Mariana ya nació en La Laguna y nació lagunera. Y para nosotros la vivencia de los 11 años que estuvimos en Chile, yo no sé, ya en Chile ya me impactó, los 11 años que estuvimos en Torreón, a mí me tocó la gracia también, que fue una aventura apostólica, humana, profesional, impresionante, los 11 años que estuvimos en Torreón, para la construcción y el desarrollo del Cumbres allá. Y la verdad, pues además de que pudimos desarrollar un colegio grande, muy bonito, padrísimo, pues el colegio creció de 140 alumnos cuando nosotros llegamos a tener más de 1000 alumnos cuando regresamos después de los 11 años. Y ahí fue una cosa importante porque Memina me ayudaba a mí con todo lo que era la captación de señoras, sobre todo para el Regnum Christi, que hizo una labor impresionante, y yo no sé cuántas señoras entraron al movimiento, sobre todo gracias al trabajo que Memina hizo con ellas y al equipo de formadoras que ella fue también trabajando con ellas ahí en Torreón. Y cuando nos pidieron que fuéramos a Torreón, pues era pues muy divertido porque nos habían pedido que fuéramos, que había la posibilidad de varias ciudades, ¿no? Entonces nos imaginábamos en tal lugar o en tal lugar, pero Torreón fue como que de repente. Entonces llegamos un día a conocer y yo le dije al padre, voy a conocer. Y cuando llegamos ya nos estaban dando la bienvenida, nos presentaron los planes, o sea, ya no había vuelta para atrás. Y la verdad es que fue una experiencia como familia súper enriquecedora, porque llegamos ahí, pues mi marido para ser director iba joven y pues yo con panza y 3 niños y 2 niños y bueno, pero como que toda la dinámica de la familia que les ha de haber pasado a algunos de los matrimonios él era el director del colegio a donde iban mis hijos y yo trabajaba con las mamás de los otros niños y entonces como que se unificó toda nuestra vida alrededor de eso y estaba llena de actividades y pues mis hijos normales iban a clase de natación y a clase de gimnasia y a clase de eso, pero como que era como muy unido, como muy sincrónico todo. Y eso permitió pues, que tuviéramos, la verdad, gente con la que nos recibió en Torreón, pues que no son nuestros amigos, son nuestra familia. Y lo seguimos viendo después de 25 años de haber regresado a México con un cariño enorme, porque además nos pasó lo mismo. Fuimos entusiasmándonos todos con la ilusión de formar un colegio para formar una mejor sociedad. Y entonces la amistad que tuvimos con ellos era mucho más profunda que nada más irnos a tomar el café, que también nos tomábamos el café y nos echábamos unas copitas de vino y me acuerdo que de repente nos preguntaban, bueno, ¿y ustedes bailan? Y yo decía, pues depende qué ritmo, ¿sí? Porque no todos lo sabemos. Pero era muy normal y hicimos amigos de corazón y de verdad que son nuestra familia, ¿sí? Y todos trabajábamos pues con esa ilusión y eso fue una cosa que mis hijos recuerdan, no nos dejarán mentir, que fue una infancia y una época de la familia muy
pues muy bonita, no solo por el trabajo, sino porque nos animaba, pues que fue un don de nuestro Señor y pues nos animaba mucho el amor a Jesús, ¿no? Sí, y en esto, la verdad que vivir la vocación matrimonial dentro del movimiento, pues nosotros hemos formado nuestra familia, estamos felices con la familia que Dios nos ha regalado, pero también estamos felices por la familia extensa, que no solamente son los abuelos y los tíos y los primos. La familia extensa nuestra ha sido tan grande que ha sido todo el movimiento. Cuando nosotros llegamos a Torreón, pues tuvimos la suerte de que nos recibió un personaje de la Legión, que fue el padre Peter Coates, que falleció ayer, después de muchísimos años de servicio sacerdotal, y que ha sido un extraordinario sacerdote y santo sacerdote legionario. Él, como decía Memina ahorita, nos recibió ahí en Torreón, que nosotros íbamos a ver, sobre todo Memina, iba con la decir, oye, pero no vayas a decir que sí nos quedamos aquí a vivir en Torreón hasta que veamos. Y pues ese día en la noche, bajándonos del avión, nos presentan ahí ya como el matrimonio que llegaba para fundar el movimiento y para fundar el colegio. Entonces, pues como que ya no había mucha escapatoria. Y esto fue a fines de enero del 87, y el día 24 de febrero, o sea, ni siquiera había pasado un mes cuando nosotros ya estábamos con nuestra mudanza llegando a Torreón, para que nuestro primer día de trabajo en el colegio fuera el 1 de marzo del 87. Y ahí, como les platicábamos, pues estuvimos 11 años y pues fue una bendición porque la verdad hemos hecho amigos pues para toda la vida y sentirse acogido por ellos. Cuando llegamos, la señora que estaba encargada del movimiento, porque no había comunidad de padres, no había comunidad legionaria ahí, como todavía no habían conseguido una casa para que llegáramos nosotros, pues la señora nos recibió en su casa, y ustedes imagínense la generosidad de esta gente, que nos dejaron la recámara del matrimonio para nosotros. Claro, en la recámara del matrimonio tuvimos que meter a nuestros 2 bebés y a la panza de mi mujer, ¿sí? Pero estuvimos, ya no me acuerdo yo cuánto tiempo estuvimos ahí, como una semana o 10 días, hasta que ya conseguimos una casa rentada y entonces ya nos pudimos cambiar. Y como les decía, pues hemos hecho amigos incomparables ahí en Torreón. Y sobre todo, pues han sido 50 años ya dentro del movimiento que siempre hemos visto la mano de Dios, pero para mí particularmente en esos 11 años, sobre todo al principio, que nos tocó arrancar la obra del colegio, nunca he visto con tanta claridad y de una manera tan palpable la mano de Dios ayudando a sacar sus obras, porque hubo cosas verdaderamente milagrosas, en parte los donativos que recibimos, la gente que conocimos, cómo se fue desarrollando el proyecto, la cantidad de gente que fue entrando al colegio y la cantidad de familias a las que pudimos ayudar a formar durante esos años en los que estuvimos allá. En el 98 regresamos a la Ciudad de México, también pues como nosotros pertenecemos a los misioneros permanentes, que antes eran los segundo grado, tercer matiz, y pues esto fue una carta de los superiores que nos pedían cambiar de destino y dejar Torreón para regresar a México a trabajar en distintos proyectos. Si yo les soy franco, yo la verdad hubiera preferido no regresar a México. Mi mujer sí, ya nuestros papás estaban haciendo más grandes, mi papá ya había fallecido, y pues nuestros hijos empezaban a entrar a una edad en la que ya era mejor que pues tuvieran pues más posibilidades de educarse, la universidad ya un poco más cerca, etcétera. Entonces regresamos a México en 1998 y aquí pues regresamos a nuestra segunda etapa de Chilangos. Bueno, y como les comentaba Eugenio, nosotros no solo estábamos asociados al Reino Christi, sino que también la vocación que teníamos era pues de apostolado y pues no sé, de ir a donde hiciera falta, ¿no? En ese momento fue Torreón, pero estábamos abiertos a que, pues si nos movían del lugar, pues estábamos abiertos a eso y lo fuimos platicando con nuestros hijos. De hecho, algunas veces algunas personas decían, ay, pero qué complicado para los hijos. Pues la verdad es que hay hijos de diplomáticos o de gente que trabaja en los bancos o lo que sea, que se tienen que mover y pues a algunos les costará más trabajo que a otros, pero aquí como que iban entendiendo. No quiere decir que no les costara trabajo, ¿eh? La adaptación pues era también todo un reto, ¿no? Pero como que se platicaba con ellos
pues de la ilusión que teníamos de seguir trabajando, pues por amor a Dios y a la iglesia. Y pues digo, ellos han ido creciendo con la Legión y con los consagrados y las consagradas, pues como una cosa muy natural y muy agradable. Cuando venían a la casa, la verdad, era una cuestión muy, muy padre. Ay, vienen los padres, qué padre. Y me acuerdo de Marimer, que al padre que la bautizó, que es el padre Eloy, era su padre. Entonces, como era chiquita, sí, lo abrazaba y le contaba que había perdido el libro de spelling y cosas así, ¿no? O sea, de una forma muy natural. Ahora lo platicamos y es muy padre, pero, hijo, hubo sus dificultades de todo tipo, ¿no? Desde, pues, la cuestión económica, que es lo típico que pasa con los matrimonios, de ponerte de acuerdo, de que a veces no te alcanza, o a veces hasta los mismos padres no entendían mucho qué hacíamos, o a nosotros, pues, con la adolescencia de los hijos, ¿no? Todo fue un reto y todo ha sido un reto hasta ahora, ¿no? Ahora viene otra etapa, que es la etapa, pues, ya de la jubilación, de voltear para atrás y de buscar nuestro lugar pues, en este momento de nuestra vida, ¿no? Sí, como dice Mina, no eran, pues había situaciones complicadas, ¿no? Por ejemplo, yo siendo director del colegio en Torreón, pues para Eugenio, siendo varón y siendo hijo mío, pues de repente le costaba trabajo porque era el hijo del director. Entonces, si sacaba buenas calificaciones, pues era porque era hijo del director, y si se portaba mal, ¿cómo era posible que el hijo del director se portara mal, ¿no? Entonces, pues, y el prefecto le jalaba duro las orejas y bueno, no saben ustedes a veces el jaleo que había ahí porque era medio complicado. Ya regresando a México y muchos años después, nos enteramos del reverso de la moneda, que mis hijas, había una casita en el kinder, y entonces cuando era la hora del recreo, las dos niñas se iban a la casita del kinder y ellas pues agandallaban la casita. Sí, y cuando alguien les decían algo, pues decían pues que ellas eran las hijas del director y eran las dueñas. Sí, entonces esto nos vinimos a enterar ya cuando ya estaban bastante más grandes. Claro que después llegó la hija del presidente municipal y dijo, pues el colegio será de tu papá, pero la ciudad es de mi papá, las que te sales. Entonces, muy normal. entonces pasaban este tipo de cosas. Y ahorita Memina decía de Marimer, pues que era muy espiritual, y decía que el padre Eloy era su padre porque la había bautizado y pues tenía más relación con él, pero pues Mariana no era tanto, entonces Mariana tenía otras salidas. Llegamos aquí a México, Mariana tenía 11 años, ya se sabía todos los teléfonos de memoria, porque en esos tiempos había que saberse los teléfonos de memoria, no estaban guardados en el celular. Y ya estando aquí en México, hablaba a la casa de Torreón y a quien le contestaba les decía, sálganse de mi casa, ¿sí? Y entonces los trataba de correr de la casa, aunque ya no sabíamos ni quiénes eran. Y como decía ella, la verdad, para nosotros el movimiento, tanto los sacerdotes, los religiosos, las consagradas, los consagrados, y los mismos miembros laicos de diferentes ciudades, pues siempre han sido nuestra familia. Tuvimos la oportunidad de ayudar en la fundación de Piedras Negras, de Nuevo Laredo, de Monclova, de Chihuahua, de Hermosillo, de Morelia, de Culiacán, de Mazatlán, de Durango. Entonces, pues la verdad han sido oportunidades que Dios Señor nos ha dado para vivir una aventura apostólica durante tantos años que de verdad ha valido la pena. Yo pensaba que decir, bueno, pues entré al movimiento un poco de casualidad, 50 años, pero si yo tuviera que volver a vivir, ojalá que Dios me volviera a dar las mismas oportunidades que me ha dado. Llegamos aquí y aquí yo en México del 98 hasta el 2020, pues estuve trabajando en diferentes proyectos de la Legión, siempre relacionados con colegios. Estuvimos atendiendo a colegios que no eran de la Legión, donde atendíamos sobre todo colegios de la red de colegios Ford, que son colegios públicos con acuerdos con diferentes estados, atendiendo a maestros de la SEP y a directores de la SEP, trabajando en su formación. Y ya luego regresé a trabajar otra vez con los colegios legionarios en las áreas de promoción, de marketing, y tuve la oportunidad de trabajar para el área internacional visitando y conociendo los colegios de Sudamérica, Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Colombia, y en Europa, España, Italia y fundamentalmente España e Italia. Entonces, la verdad que ha sido una oportunidad enorme y que Dios me haya llamado para trabajar en esta área tan padrísima de la educación.
y hasta 2020, bueno, los últimos años fui director en el Pinecrest, que está aquí en Santa Fe, en la Ciudad de México, y en el 2020 ya llegó el momento de jubilarme, y ahorita Memina les platica de esos años en la Ciudad de México que ella estuvo trabajando aquí en la universidad para después llegar a la etapa final de abuelitos jubilados. Bueno, pues no muchos detalles, porque realmente lo importante yo creo que pues es pues el llamado y el don que ha sido. A mí me tocó empezar en la universidad con el programa de tutorías y fue pues picar piedra, ¿sí? Pero la verdad lo fundamental del programa pues sí era irlo implementando y que fuera eficiente y que pues tenía cosas buenas, cosas malas, pero siempre fue como la ilusión de poder brindar personalmente a cada alumno o becario con el que trabajábamos, pues un sentido de vida, ¿no? No todos los que van a la universidad son ni creyentes ni muy religiosos, hay de todo, sí, por eso es una universidad, pero el hecho de que tuvieran una atención personal y que esos tutores que eran para mí, pues como mi campo de trabajo era a los que yo quería ir formando, se dieran cuenta de la importancia de ese trato personal, ¿no? Entonces eso fue la cuestión del trabajo, ¿no? Pues como que no es una entrevista de trabajo tanto como para contarles, pero sí es compartirles pues los ires y venires de un matrimonio como muchos de ustedes son o como son sus papás, ¿sí? Y de platicar, yo sí siento que ahora la familia y los matrimonios están como súper atacados, ¿sí? Ya no está padre irte a casarte, ¿sí? Pues mejor vives junto y ya no te comprometes. Y pues ya no tienes hijos, ¿sí? Porque pues mejor tengo un perro, ¿sí? Y luego pues ya una serie de cosas que no juzgas a las personas, pero sí te das cuenta que la familia sigue siendo pues un don de Dios que tenemos que defender y que tenemos que trabajar y que tenemos que dar testimonio de eso, que eso es lo fundamental, ¿no? Sí, entonces como les comentábamos, ya desde el 2020 ella se jubiló en la Anáhuac, del plan de tutorías, yo de los colegios, y desde el 2020 pues se nos cruzó la pandemia, que pues también ha sido pues una oportunidad de poder vivir nuestra fe y nuestro compromiso cristiano también pues de una manera diferente, ¿sí? Aquí hubo una cosa muy curiosa porque pues Memina y yo ya teníamos muchísimo tiempo de no ir a misa juntos y bueno, en la pandemia pues era levantarse temprano y conectarte en el Zoom y agarrábamos la misa pues de sacerdotes que conocíamos, el padre Carlos Martínez que ya no es legionario, pero que tiene una misa fabulosa ahí en un pueblito a las afueras de Torreón, el padre Adolfo en Aguascalientes, o el padre Ramón aquí en México, y bueno, pues tratábamos de asistir a la misa por Zoom todo el tiempo durante la pandemia, y creo que eso fue algo que nos ayudó muchísimo a vivir este difícil periodo, ¿sí? Y que pues también nos hizo que fuéramos buscando también nuevas maneras de poder servir a Dios. Yo ahora desde hace 1 año y medio estoy dando clases en la Anáhuac, empecé dando clases en la universidad online. Si les soy franco, no me gustó mucho, di 3 materias en maestría, pero esta cuestión de dar materias online asíncronas que nunca ves a las personas, solamente ves sus trabajos y si te va bien ves por ahí una foto, pues no fue mi hit, no ha sido mi vida eso. Entonces estuve buscando la manera de dar clases presenciales y ya ahorita estoy en mi 3er semestre de clases presenciales en Anáhuac. Lo estoy disfrutando muchísimo y creo que mis alumnos pues se la pasan bien conmigo. Yo sobre todo estoy tratando de dejar un mensaje con ellos, porque como decía Memina ahorita, a veces es increíble ver ya cómo están lejos de la vivencia de la fe, y no solo de la fe, de inmiscuirse más, incluso también en la problemática social de este país que tanto lo necesita. Y creo que en México, con lo que estamos viviendo hoy, si queremos ayudar a que México salga adelante ante tantas dificultades, tanta problemática, a mí me queda clarísimo que las dificultades políticas por las que estamos atravesando hoy tienen una base mucho de carácter social. Y ahí, a los que hemos tenido la oportunidad de tener una formación de que Dios nos haya llamado al cristianismo,
tenemos una gran responsabilidad de hacer llegar su mensaje de amor y de compromiso con los más pobres y con los más necesitados, pero no regalándoles cosas, sino ayudándoles a que trasciendan en sus vidas, mejorando como personas, mejorando humanamente, mejorando en su educación. Estoy convencido, he trabajado 45 años en la educación en México, que hoy la óptica, no solo de nuestro gobierno, también de nuestros empresarios, está desenfocada. México no va a mejorar repartiendo dinero a los más pobres, sí, pero México tampoco va a mejorar si seguimos en pleitos entre todos. México va a mejorar si somos capaces de educar mejor a nuestro pueblo, auténticamente con valores, auténticamente con este sentido de fe. Y yo le pido siempre mucho a la Virgen que salga a nuestra patria. Pues ya así para terminar, pues fue irles platicando un poco pues la trayectoria nuestra, que no es ni mejor ni peor que la de muchos de ustedes o la de sus papás, o una invitación a pues a comprometernos, ¿no? A comprometernos a... Yo me acuerdo que el otro día estaba en un curso que decían que antes pensábamos de jóvenes que podíamos cambiar el mundo, ¿sí? Pero yo realmente sí creo que podemos seguirlo cambiando, que la verdad es que hace falta, como no sé quién era el que decía, que hay que dar testimonio y cuando haga falta, hacerlo con las palabras. Pero yo creo que el vivir de una manera natural, ahorita les platicamos lo que hay para adentro, ¿no? Nuestra vivencia de la vida de oración y nuestras ilusiones, pero también para afuera, pues vivirlo con una sencillez y con pues, una gente normal, sin grandes aspavientos ni grandes cosas así para afuera, sino vivirle el día a día con alegría. No quiere decir que uno todo el día esté así feliz, ¿no? Hay veces que tienes ganas de llorar, que te preocupan las cosas. Yo, por ejemplo, mi papá ahora, que les ha de pasar a muchas de las personas que están con nuestra edad, que pues los papás se empiezan a despedir, se empiezan a hacer viejitos y ahora empiezan a depender de uno, ¿sí? Entonces, y pues empezamos a despedir amigos, ¿sí? Y pues irnos preparando, pues para una época diferente. Y yo ahora en mis ejercicios decía, todo lo que yo tengo que hacer es agradecer, no hasta por las dificultades, ¿sí? Y queríamos darles algunas, pues no sé si tips o algunas reflexiones para vivir mejor o que a nosotros nos ha servido, ¿sí? Yo antes de los tips, nada más para pasar rápido, lo que comentaba Melina ahorita, el sábado fuimos a misa con el padre Ramón Evia, y él hablaba de la vida de oración, y creo que esto es importantísimo para nuestra vocación matrimonial y también para la vocación individual dentro del Reino Christi, vivir los compromisos, desde el ofrecimiento, la oración, la misa, el ángelus, el rosario, el balance, el encuentro con Cristo, la renovación anual, etcétera. Y por supuesto que ha habido momentos de dificultad, momentos de cruz, momentos de oscuridad, pero creo que son muchísimos más los momentos de satisfacción, de transfiguración, de luz, de resurrección. Y el padre Ramón en la misa del sábado decía que la oración básicamente tiene que tener 4 puntos. Agradecer a Dios todo lo que hemos recibido, pedirle a Dios, pedirle perdón primero, y luego pedirle que nos dé su gracia. Y, o sea, el segundo punto, pedir perdón. El tercero, pedir su gracia. Y el cuarto, pedirle que me muestre el camino. Entonces, pues nosotros ya ahorita, yo estoy por cumplir 68 años dentro de exactamente 2 meses. Entonces, pues por supuesto que mi camino a los 68 años no va a ser el mismo que los de 40 o que de los de 20, ¿sí? Pero bueno, Dios para quien tiene cada quien tiene un camino, y eso es precisamente la vocación, encontrar el camino y seguir el camino que Dios tenga para cada uno. Y ahora sí, con Memina con los tips. No, los tips son reflexiones, ¿eh? Yo me acuerdo que una de las grandes, pues, gracias y oportunidades fue que tuvimos un prematrimonial muy, muy bueno. Y la verdad tocamos puntos en el prematrimonial que hasta ahora me siguen resonando aquí dentro. Me acuerdo de una imagen que nos dio el padre Ryan que decía que el matrimonio era como una hostia consagrada.
porque la hostia consagrada es un pan que si lo pones pues, en el intemperie se descompone igual que cualquier pan, o se rompe, o se humedece, o se agría, o lo que sea. Y que el matrimonio era lo mismo. Jesús está dentro, pero si no cuidas la parte humana, pues esa parte humana hace que todo se descomponga. ¿Sí? Entonces yo creo que una de las cosas importantes, como platicamos al principio, cada uno tiene su propia vocación, aunque luego la comparta uno, ¿no? Pero hay que cuidar que esa vocación pues, sea muy integral, ese llamado de Dios, pero también buscar las cosas humanas y cuidarlas, porque pues Dios no va a hacer, digo, no es que no haga milagros, porque sí los hace, pero Dios no va a venir a componer entuertos de la pareja, ¿sí? Si no es uno mismo que pide su gracia y que hace la lucha por, por ser mejor todos los días, aunque tengamos 68 y 65 y los años que tengamos, pues tenemos que seguir buscando qué es lo que Dios nos pide, ¿sí? Otra de las cosas que creo que es muy importante es seguir compartiendo cosas fundamentales y tener muy claro y exigirnos, ¿sí? Porque puede ser, pues la verdad es que a nosotros ahora en la jubilación, como que llega un momento en que dices, ay, corrí desde los 17 años, ahora sí, ya. Y no, o sea, tienes que seguir buscando todos los días pues seguirle echando ganas a tu vida, porque pues mientras sigas vivo, pues hay que seguirle echando ganas, ¿no? Y tratar de compartir. Yo sí creo que compartir los valores fundamentales te ayuda a ti, pero también ayuda a tus hijos a ver que pues hay una unidad, aunque a veces no estuviéramos totalmente de acuerdo en los permisos y en la hora de llegada o en las cosas así, pero sí al final de cuentas compartíamos lo fundamental, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es una de las cosas también importantes, ¿no? Yo creo que, pues, Sí, y en esto, pues evidentemente que siempre hay una relación de respeto y luego cuidar mucho justo la relación de la pareja, la relación con los hijos, la relación con la familia extendida, sobre todo con la familia política, que siempre fue una cosa que Memina y yo siempre hicimos. Cuando había alguna dificultad, pues si era con mi familia, la veía yo, y si era con la suya, pues era ella, porque a ella la perdonan como hija y a mí como hijo, pero si se cruzan los canales va a ser difícil, ¿sí? Entonces, tratar de cuidar mucho eso y el trato y el respeto con los demás, tratando siempre pues, de dar el mejor ejemplo posible para tratar. El Papa habla mucho de esto. Hoy no se necesita que seamos proselitistas, se necesita que seamos testigos, ¿sí? Que vivamos con testimonio cristiano a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces creo que ya no echamos más rollo y si quedan 5 minutos o 10 de preguntas, estamos para lo que se necesite. Súper. Ay, muchísimas gracias, de verdad, a los dos, mil gracias por este testimonio, por estas reflexiones que sí, que sin duda pues, nos hacen repensar dentro de nuestra misma vocación. Y dejo el espacio por si hay alguna pregunta. Yo la verdad tengo varias, entonces si alguien quiere abrir micrófono o escribir por ahí, adelante, dice Maldonado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola. hola. Les saludo desde Oaxaca. Ay, mira. Yo tengo una pregunta. Las turbulencias matrimoniales, ¿las ponen en oración? ¿Le piden a Dios, como esta parte de deténme, no quiero seguir hablando, o tápame la boca, o tapa mis oídos, no sé? Voy a cumplir 14 años de casado, tengo 2 hijos y he aprendido a decir, ciérrame la boca, Dios, porque no quiero hablar de más. Sabes que a mí me ayudó en esto muchísimo el padre Blasquez como mi director espiritual, porque como tú decías ahorita, yo muchas veces hablaba y abría la boca de más, ¿sí? Y podía ser en el noviazgo, podía ser en el matrimonio, o podía ser en el trabajo. Entonces yo llegaba a mi dirección espiritual y el padre Blasquez me dice, mira, creo que era Santo Tomás el que decía
que cuando las pasiones reinan, todo se fastidia, ¿sí? Claro, lo decía de una manera más elegante que como yo lo acabo de decir ahorita, pero al final de cuentas, cuando te dejas llevar por la pasión, y las pasiones mal entendidas, ¿no? Porque una cosa te apasione para el bien, pues generalmente vas a meter mucho de tu egoísmo, mucho de tu orgullo ahí y va a ser difícil que las cosas mejoren. Entonces creo que esto sí hay que ponerlo en oración y pedirle a Dios que nos dé la serenidad, la paz y la calma para poder abordar los temas desde esa esquina. Porque si no, sales como en el box a agarrarte a trancazos en el ring y los dos van a salir golpeados, ¿sí? Entonces creo que más bien hay que retirarse a la esquina, tener este ratito de calma, este ratito de paz, y eso se busca muchísimo en la oración. Hay que encontrar una oración para poder llegar a mejor puerto. No, y yo creo que además, primero tener en cuenta que va a haber turbulencias. Esos que se casan pensando que no va a haber dificultades y que se van a entender perfecto y que al día siguiente de que se casa, pues no. O sea, la verdad es que todos los que estamos casados sabemos que hay veces que las cosas y que no nos entendemos o que le echamos ganas a diferentes momentos, ¿sí? Ahora, yo sí, mi recomendación, y lo digo porque a mí me pasaba, no decir lo primero que se te ocurre, porque eso lo guardas. Dicen que las mujeres también somos más que histéricas históricas, ¿no? Porque te acuerdas que un día me dijiste que no sé qué. Y entonces mejor no decirlo y ya más tranquila platicarlo, pero sí platicarlo, porque al final de cuentas, aunque cuesta trabajo, yo me acuerdo de una imagen que nos dieron en el prematrimonial que decía que el demonio era como los lobos, que cuando va a atacar a un borreguito, lo que hace es agarrarlo de aquí para que no pueda hacer ruido y se lo pueda llevar. Y lo que hace el demonio con las parejas es agarrarlos de aquí y entonces ya no platicas, ¿no? Entonces sí buscar el momento de platicarlo y de platicarlos, hijo, y a veces con el carácter de uno estar más tranquilo, ¿no? Y no decir cosas hirientes, porque luego te arrepientes. A mí hay cosas de las que me arrepiento de haber dicho cuando estaba enojada, que dices, qué tontería, ¿para qué la dije? Hasta con los hijos, ¿eh? De repente le dices una cosa, si Mariana, mi hija, me está oyendo, un día le dije que si no cerraba bien el cajón le iba a matar. Bueno, me lo ha recordado los 30 y tantos años que tiene de vida, ¿no? Claro, porque tú un día me dijiste, y yo le dije, te mato, pero pues no pensé que fuera a trascender tanto. Y sí cuidar eso, ¿no? Y creo que aquí también hay otro punto importante. Esto, o sea, eso hay que cuidarlo también desde el noviazgo, porque también muchas veces pensamos que lo que no, o sea, el noviazgo también hay que platicar mucho y hay que ver a qué le tiras para llegarte a casar, ¿sí? Y muchas veces pensamos que cuando nos casemos, el otro va a cambiar de la A a la Z, y eso está difícil, ¿sí? Entonces uno sigue siendo quien es, claro, hay este camino de mejora, pero esencialmente también tenemos que ver qué es lo que queremos, con quién nos queremos casar, qué buscamos en la persona con la que nos queremos casar para después hacer un matrimonio que sea adecuado y poder vivir esta vocación al matrimonio dentro del movimiento. Y no hay matrimonios perfectos, ¿eh? Eso de que a mí me platicaba una amiga que le llevaba el esposo el desayuno con una rosa, no sé. Luego te vienes enterando, pues que ojalá lo lo hubiera hecho una vez, pero no, o sea, eso, o sea, lo humano es lo real. Bien. Muchas gracias. Súper, pues para cerrar en tiempo, aquí Alicia nos comparte, queridos Grandío, qué gusto oír su testimonio. Me identifiqué mucho con ustedes, nos casamos el mismo año, tenemos 3 hijos que nacieron casi al mismo tiempo. Tenemos 30 años en familia misionera, nuestro hijo mayor es legionario, el mismísimo padre Pablo Vivanco les mando un abrazo y que Dios lo bendiga, ¿no? Gran Ay, qué hijo, señora. Felicidades. Felicidades. Y pues bueno, yo creo que para cerrar me quedo con muchas cosas, sobre todo me encantó como lo dijiste tú, Memina, el hecho de tengo que compartir. O sea, así ha llegado, cuando el amor de Dios nos ha transformado y ha llegado de manera personal, de manera tan honda en nuestro corazón, no podemos nada más que compartirlo y ver de qué manera lo podemos compartir.
Y cuando se puede compartir dentro de un matrimonio, dentro de la misma vocación y que los dos van hacia lo mismo, pues realmente es un tesoro que también hay que compartirlo. Decía Eugenio en la parte de la vida de oración juntos, porque aquí podrían ser dos, no sé, coaches de spinning que comparten el hobby juntos y qué padre, pero aquí es algo mucho más profundo, ¿no? Es una vocación y un llamado y una respuesta que han hecho de manera maravillosa dentro del Regnum Christi, seguramente dentro de su familia y dentro de la iglesia. Así que, pues de verdad, muchísimas gracias por compartirlo. Nos llevamos de tarea muchas cosas y pues nada, de verdad, muchísimas gracias. Nada más de despedida, atrás están los cuadros con las fotos de los matrimonios de nuestros 3 hijos, que su mamá es experta en crear este ambiente de familia para que no se pierda. Y muchas qué gracias increíble. por la oportunidad que nos sirvió a nosotros más y recemos pues unos por otros para seguir defendiendo la familia, ¿no? Así es, pues si quieren hacemos una oración final, no sé si ustedes la quieran guiar para... No, si quieres, guíala tú. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos, Señor, por este matrimonio, por todos los matrimonios dentro del Regnum Christi, especialmente los matrimonios que están en crisis, para que puedan encontrar en tu amor la luz y una respuesta para tu vocación. Amén. 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 Muchísimas Gracias. gracias. Hasta Bye. luego. Nos vemos en el webinar. Gracias. Sí. Gracias. Hasta Bye. luego.